Señora Presidenta, muy buenas tardes. Por su intermedio, mi saludo a todos los señores congresistas miembros de la Comisión. Atendiendo la invitación cursada por medio del oficio correspondiente, estamos acá para sustentar el presupuesto ya aprobado para la Contraloría para el año 2017. Tenemos una presentación un poco larga y densa, entonces voy a tratar de optimizar, priorizar para ir al objetivo de la misma. Bien, tenemos la agenda, el contenido. Importante esta primera lámina para recordar cuál es la función y los roles de la Contraloría de acuerdo al artículo 81 y 82 de la Constitución Política del Perú, donde señalan que la Contraloría General es el órgano superior, autónomo y rector del Sistema Nacional de Control, que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, las operaciones de la deuda pública y los actos de las entidades sujetas a control. También audita la Cuenta General de la República. Muy bien, tenemos atribuciones de acuerdo a la Ley 27785, entonces que es en el ámbito del control gubernamental, el apoyo a la gestión pública. Esta es su presentación para usted. Pasamos, por favor. Ya tenemos la visión, misión y valores que lo tenemos claro, todos lo tenemos muy claro. Avanzamos. Pasamos al punto número 2. ¿Cómo está constituida en este momento la estructura de gobierno en el Sistema Nacional de Control? Tenemos encabezando a la Contraloría General. Dentro de la Contraloría tenemos 7 gerencias centrales de control. En este momento somos 7 gerencias centrales de control. A cargo de las mismas tenemos 27 Contralorías regionales y 15 unidades especializadas. O sea, 27 Contralorías a nivel nacional, cada región tiene su Contraloría. Aquí en Lima tenemos Lima y Callao por separado, y 15 unidades especializadas. Y a cargo de las mismas tenemos 746 OSIs o órganos de control institucional y sociedades de auditoría 119 registradas en el sistema. O sea, en este momento así está constituido el Sistema Nacional de Control. ¿Cómo es nuestro relacionamiento de la Contraloría respecto a los OSIs y las OAS? La función de rectoría sobre el Sistema Nacional de Control se expresa en las capacidades normativas en materia de control y de regulación sobre las operaciones, en la conducción del proceso de planeamiento, del control del sistema y en la supervisión, evaluación de sus operaciones y productos, que son los informes, con el propósito de asegurar la calidad de los servicios de auditoría. Se establece las siguientes relaciones. Con los OSIs se establecen las relaciones funcionales propias de la labor de control. Con las OAS, que está a la mano derecha, son las relaciones de supervisión del cumplimiento de los compromisos contractuales pactados para la auditoría financiera. Las relaciones funcionales. Respecto a las relaciones funcionales de la Contraloría con los órganos del Sistema Nacional de Control, tenemos de los productos y dentro de ellas la evaluación de los informes de las OS y SOAS, la evaluación del cumplimiento de los planes anuales de control de los OSI y la evaluación de desempeño de las OSI y de las sociedades de auditoría. Respecto al planeamiento, nosotros tenemos que ver los lineamientos de política en materia de control, las directivas en la formulación de los planes, aprobación de los planes de control. Respecto a la supervisión, ejercemos la supervisión técnica de los OSIs y SOAS, la inspección administrativa de los OSIs y también de las SOAS. Y respecto a la designación y encargos, nosotros designamos a las SOAS y a los jefes de los OSIs, hacemos el seguimiento a las acciones de control, los encargos de control de la Contraloría General y la asistencia técnica y consultas. Es importante esta siguiente lámina que es el ámbito de control. Retrocedemos, por favor, Aldo. Esa. Son datos al año 2015, donde observamos
que el presupuesto que nosotros tenemos la responsabilidad de supervisar el buen uso de los recursos son 210.820 millones, que está bajo nuestra responsabilidad. En el 2015 se levantó la información que se han realizado 184.700 procesos de selección en el sector público, ya sea en servicios y obras. ¿Cuántas personas hay contratadas o funcionarios o colaboradores en el sector público? Hay 1.333.000 empleados públicos. ¿Cuántas obras se han contratado y tenemos que hacer el seguimiento, control, monitoreo, auditorías? 30.352 obras públicas. Y el sector público está constituido por 2.400 pliegos. Tenemos los tipos de control que se realiza. El control administrativo lo realizan las reguladoras, el control gubernamental, la Contraloría, el control político, el Congreso, y el control social, la ciudadanía. Y en las entidades su responsabilidad es ejercer y llevar adelante lo que es el control interno. Importante esta lámina, para entrar ya al detalle de nuestro trabajo, es los tipos de control que realizamos. Yo sé que lo repito en cada presentación que asisto al Congreso, pero es importante que la ciudadanía que nos está observando lo tenga muy claro. Realizamos el control previo, ¿no? Es la opinión previa que emite la Contraloría General. Se realiza a pedido de las entidades. ¿En qué casos? En la ejecución de adicionales de obra y supervisión, en lo que es endeudamiento, APPs, obras por impuestos y garantías. También en adquisición con carácter de secreto militar u orden interno. Control simultáneo es la parte preventiva, control preventivo. Acciones preventivas para alertar riesgos. Repito, alertamos riesgos y recomendamos medidas. Entonces, ¿qué tipos de control simultáneo realizamos? Acciones simultáneas, visitas de control y orientaciones de oficio. Y el control posterior es la auditoría clásica, es donde identificamos responsabilidades y mejoras de gestión. Entonces, ¿qué tipos de control posterior realizamos? Auditoría de cumplimiento, auditoría financiera y auditoría de desempeño. El sistema de sanciones derivado del control gubernamental. Entonces, nosotros revisamos actos, decisiones, y las áreas examinadas normalmente son la parte financiera presupuestal, procesos de gestión, programas gubernamentales, sistemas administrativos u otros. Estos productos de nuestro control gubernamental y de nuestros informes determinamos y concluimos en informes, ya sea con responsabilidad civil, penal y administrativa. Y estas tienen que pasar a un procedimiento sancionador. Recordemos que las responsabilidades civil las comunicamos al Poder Judicial, las responsabilidades de tipo penal al Ministerio Público, y lo que es administrativo funcional es responsabilidad ahora de la Contraloría cuando la responsabilidad administrativa determinada es grave o muy grave, entra al proceso sancionador de la Contraloría. Y cuando la responsabilidad administrativa es leve, está a cargo de los titulares de cada entidad para determinar la responsabilidad administrativa. Entonces, a partir de esta nueva gestión que estamos llevando adelante en la Contraloría, hemos dicho que vamos a trabajar, y lo que estamos haciendo, dar prioridad al control preventivo y de manera articulada con los diferentes niveles de gobierno. Entonces, ya se han tomado las acciones donde se han modificado los planes de acción, ya sea de las gerencias de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Los OSIS. Prioridad al control preventivo, comunicar, alertar los riesgos, prevenir Primero, comunicamos el error y prevenir una posible irregularidad que a futuro se puede convertir en una responsabilidad, ya sea civil, penal o administrativa.
Esto se va a hacer sin dejar de hacer el control posterior. Si en el control preventivo nosotros tenemos la evidencia clara de que hay signos de irregularidad y una posible corrupción, activamos el sistema para hacer la auditoría y determinar qué tipo de responsabilidad. Estamos llevando adelante ya esta nueva forma de trabajo y estoy seguro que los resultados los vamos a ver a muy corto plazo y con beneficio y reduciendo lo que es la corrupción en el país. Pasamos, por favor, pasamos. En fortalecimiento institucional. El nuevo modelo de la Contraloría con esta nueva gestión es el que presento en esta lámina. La estructura es una estructura bastante plana, orientada al servicio de control. La alta dirección está conformada por el despacho del Contralor, el Vicecontralor, la Gerencia de Administración, la Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gestión Pública, la Secretaría General y la Gerencia Central de Planeamiento. Y en la parte inferior vemos todas las gerencias de línea. O sea, esta es la estructura de la Contraloría, muy básica, llamémoslos así, porque está muy clara y cualquier ciudadano puede observar que mi objetivo, mi servicio que yo brindo como institución es el control. Entonces, todas las gerencias de línea se están presentando en esta presentación. ¿Cómo estamos en este momento? Como le decía, tenemos 27 Contralorías. Todas las regiones del país están y tienen ya instaladas y vienen trabajando una Contraloría. Antes se denominaban oficinas regionales de control. Ahora, a partir de esta gestión, se denominan Contralorías regionales. Por lo tanto, el responsable de esta Contraloría regional se le ha empoderado de tal manera que tiene que asumir la responsabilidad de llevar adelante las auditorías que se le encarga y cualquier otro tipo de control que tiene que seguir. Entonces, asume la responsabilidad también de firmar los informes, de emitir opiniones, es decir, el caso, y este nuevo modelo ya se ha implementado y se está comunicando a la ciudadanía. Por eso es que vemos para nosotros con mucho agrado que ya los responsables de las oficinas regionales están saliendo al frente, están saliendo con sus conferencias de prensa, con sus audiencias públicas, muy preocupados por la problemática, en este caso, de las regiones. Adicionalmente, también está en la lámina y quería mostrarle que mi estructura, mi capacidad operativa disponible es de 2.579 colaboradores, funcionarios, que están distribuidos de tal manera que entre Lima y Callao hay 1.437 funcionarios y a nivel de provincias tengo 1.142, ¿no? De repente dirán, ¿por qué más hay en Lima? Sí, porque toda la parte administrativa, planeamiento y los órganos de apoyo están centralizados a nivel de Lima. En esta lámina observamos cómo ha sido la evolución del número de colaboradores en la Contraloría, desde el año 2010 a agosto de 2016. Entonces, como referencia, en 2010 éramos 1.229 colaboradores, a la fecha somos 2.579. Entonces, personal directivo, gerentes o cargos de confianza hay 77, profesionales 2.286, y personal de apoyo 216, de los cuales en los OSIS están designados 595 y en la Contraloría, ya sea en la sede central y sus diferentes regiones, hay 1.984 colaboradores, total 2.579. Pasamos, por favor. Ahí. Acciones orientadas a la prevención de la corrupción, mapa de riesgo, participación intensiva de centros de investigación, programas preventivos y herramientas de control. La acción contralora siempre debe venir acompañada de medidas de prevención. En ese sentido, y con el apoyo de la tecnología, consideramos necesario implementar en el breve plazo lo siguiente.
Implementar el sistema de mapa de riesgos, un cuadro de mando orientador del esfuerzo institucional. También promover la participación intensiva de centros de investigación, participación especializada en las universidades, centros de estudios, que nos ayuden pues a ver con claridad, evaluar y determinar por dónde está la corrupción. Y también el desarrollo de herramientas de e-control o apps donde nos permitan la participación ciudadana en la acción contralora. Pasamos, por favor, es el detalle. Pasamos. Los servicios. Anterior, por favor. Ahí. Servicios, operaciones y actos sujetos e intervenciones masivas y simultáneas. Hemos trabajado dónde debemos orientar nuestro mayor esfuerzo y lo tenemos muy claro nuestro rol y nuestra participación. La verificación de los servicios públicos y la verificación de los programas sociales es un servicio de prestación hacia los servicios básicos. Ahí va a estar orientado nuestro mayor esfuerzo. También, con mayor disposición y con personal mucho más especializado, vamos a verificar lo que es la parte, el control patrimonial de bienes y existencias y el control de los ingresos públicos. Ingresos públicos es un tema interesante y hay que tenerlo siempre, digamos, en esta gestión lo vamos a tener en el radar como un riesgo. Mayormente nos preocupamos de ver cómo se gastan los recursos, pero lo que se ha dejado de ver o no se ha visto con mucha mayor importancia es el ingreso, la captación de los recursos, ya sea a nivel de los gobiernos locales mayormente. Entonces nuestros esfuerzos van a ser orientados a ver cuánto se está captando y cómo se está utilizando estos recursos, porque ahí hemos encontrado que hay un vacío en nuestra forma de actuación. Adicionalmente, los puntos de criterio, los puntos que son los clásicos, la contratación de bienes y servicios y las autorizaciones de producción y servicios. O sea, estos son los 6 tipos de servicios, operaciones y actos sujetos que van a estar dentro de nuestro nuevo plan de acción a partir de esta gestión. Dentro de las formas de actuación y las modalidades de control, les comentaba hace un momento pues, que tenemos la visita de inspección y los operativos de control masivo. Como ejemplo de esta forma de intervención, tenemos que hace menos de 45 días estuvimos en un operativo en lo que es todo la atención primaria en el sector salud. Durante una semana movilizamos a nivel nacional casi 600 auditores y se pudo revisar, visitar 1.652 centros médicos o postas de atención primaria de salud. Y bajo esta modalidad se pudo determinar con claridad toda la problemática que hay en este sector y en estos niveles de atención, que es la atención primaria. Falta de equipamiento, medicina, falta de profesionales. Entonces, incluso llegamos al extremo que se carecían de los servicios básicos, ya sea pues de energía eléctrica, por ejemplo, equipos que no se utilizaban por falta de energía eléctrica, porque los servicios como son administrados y pagados por nivel de las direzas no se pagaban los servicios oportunamente. Entonces, toda esta información consolidada ya se le ha pasado al Ministerio de Salud, se le ha pasado a la Comisión de Salud y a todos los gobernadores regionales para que tomen las acciones del caso. Recordemos, esto es control preventivo, alertamos los riesgos. Le hemos dicho, estos son los riesgos, señores gobernadores regionales, señora ministra de Salud, usted implemente las acciones y a partir de ahí, vamos a ver cómo se está haciendo el seguimiento a nuestras comunicaciones. Nosotros ya hemos hecho una segunda visita para hacer la verificación y vemos con mucha alegría, lo llamo así, porque del total de riesgos comunicados ya se ha levantado casi el 35%, o sea que está dando resultados nuestras visitas de control. Hay riesgos básicos que se podían levantar con mucha agilidad,
y si hay la intención de hacerlo, se puede hacer, porque al final el gran perjudicado es el ciudadano de a pie. Si nosotros mejoramos en este caso la atención primaria en el sector salud, en las postas y centros médicos, vamos a tener menos demanda en los hospitales donde mayormente se tuburiza y no se puede atender, porque a veces si yo puedo atender una atención básica primaria como un cólico o una alergia en una posta, ya no tendría que ir a un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta misma modalidad, en los siguientes 15 días vamos a hacer un operativo en el sector educación. Vamos a visitar un promedio también de 1.600 colegios a nivel nacional, donde vamos a verificar el servicio de educación y lo vamos a relacionar con los programas sociales. En este caso es el programa de los desayunos que se distribuyen en los colegios y se está cumpliéndose con los objetivos. Y mi compromiso es, culminado el operativo, a los 15 días siguientes estar emitiendo los informes y lo pongo a conocimiento del Congreso para hacer el seguimiento a las comunicaciones y los riesgos. La estrategia institucional, la estrategia anticorrupción. Importante esta lámina porque la responsabilidad de luchar contra la corrupción no solo es un trabajo de la Contraloría. Corrupción no solo significa mal uso de recursos públicos, la corrupción está enquistada en los diferentes tipos de servicios, en este caso del Estado. Nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, el 28 de julio, lo dijo públicamente en este recinto, que él se compromete y va a liderar la lucha contra la corrupción. Ya nosotros hemos alcanzado varias iniciativas legislativas y propuestas de modificaciones de leyes que sé que se están discutiendo en este recinto, está para la aprobación de ustedes, señores congresistas, que nos va a ayudar a mejorar y articular mejor la lucha contra la corrupción. Y en este sistema de lucha contra la corrupción, la Contraloría, pues como ven, no está sola, está con el Poder Judicial, el mismo Congreso, el Ministerio Público, la prensa, que es muy importante para nosotros porque también nos alerta, nos comunica todas las denuncias, el control ciudadano y las propias entidades, que al final también ellos ejercen un especial control implementando su control interno. Este dato es muy importante. Se ha aprobado hace muy poco ya a nivel de comisión que los funcionarios públicos en su conjunto deben presentar su declaración jurada de ingresos y rentas. Es una data muy importante que vamos a empezar a registrar si es aprobada en el Pleno a partir, estimo, de enero del 2017, porque se tiene que implementar, mejorar nuestro sistema que nos permita pues reseccionar un promedio de 1.300.000 declaraciones juradas. Pero para hacer este trabajo más efectivo, necesito que a través de la ley de presupuesto se apruebe el artículo correspondiente donde se diga pues que la Contraloría tiene que tener acceso a la información de registros públicos, del SEACE, del SIAP, del SNIC, migraciones y la SBS con respecto a la necesidad que es del libre acceso, a la información de libre acceso. ¿Para qué? Si yo ya tengo la información de las declaraciones juradas, voy a poder hacer los cruces correspondientes por sistema que me permita hacer una ágil verificación de lo declarado, en este caso por los colaboradores, funcionarios públicos. Y cuando se encuentra alguna inconsistencia en las declaraciones, ya comenzamos a sacar las muestras y empezar a hacer la fiscalización de manera pues aleatoria. Entonces comprenderán que no se va a poder fiscalizar 1.300.000 declaraciones, pero sí el sistema comienza a validar, evaluar la información, hacer los cruces correspondientes. Entonces es importante que se tenga en cuenta este planteamiento adicional a la aprobación de la ley que permita pues que todos los funcionarios públicos o que obligue a todos los funcionarios públicos comiencen a presentar su declaración de ingresos y rentas a la Contraloría. Bien, vamos ahora a lo que es resultados. Las auditorías por niveles de gobierno. Entonces tenemos ahí que desde el año 2011 al 2016 proyectado, cómo han ido evolucionando y nuestra cantidad de producción que ha tenido la Contraloría. A nivel del gobierno nacional, en el 2011 producíamos
998 informes. En el 2016 estoy proyectando cerrar 1.189 informes o auditorías. A nivel de gobiernos regionales, en el 2011 319 y proyecto en el 2016 cerrar 866. Y a nivel de gobiernos locales, debo cerrar 535 auditorías. Total, la producción que debo cerrar al 31 de diciembre del 2016 es 2.590 auditorías. Entonces, como referencia he puesto en la parte inferior 3.200 informes de control preventivo que debo estar cerrando al finalizar el 2016. Entonces, más personal contratado, más presupuesto, tengo que producir más. Y esta es mi proyección. O sea, estos son informes de control posterior, recordemos, y estoy dándole más, voy a trabajar con mucho más insistencia con el control preventivo, que esos son otro tipo de informes. La siguiente lámina son las responsabilidades penales identificadas por tipos de gobierno. A nivel de gobierno nacional, en el 2015, se ha cerrado con 915 personas o involucradas con responsabilidades penales, a nivel de gobierno regional 3.344 y a nivel de gobiernos locales 3.765. O sea, total de responsabilidades penales por todos los tipos de entidades por nivel de gobierno han sido 8.024 responsabilidades. ¿Cuántos funcionarios involucrados hay en estas responsabilidades? 4.296 funcionarios. Hay que tener en cuenta que a veces un funcionario puede tener una o varias responsabilidades penales y también administrativas, ¿no? Por eso que es menor el número de funcionarios respecto a las responsabilidades. De igual manera, el siguiente cuadro son las responsabilidades civiles. En el 2015 hemos cerrado total de responsabilidades civiles 3.153, a nivel nacional 780, gobiernos regionales 1.135 y gobiernos locales 1.238. 3.153 funcionarios involucrados con responsabilidades civiles, 2.402. Y a nivel de los funcionarios procesados y sancionados por nuestro sistema PAS, procedimiento administrativo de sanciones, responsabilidad de la Contraloría. Desde el año 2013, agosto del 2016, se ha emitido 1.868 informes administrativos con responsabilidad PAS, o sea, grave o muy grave, responsabilidad administrativa grave o muy grave. ¿Cuántos funcionarios involucrados en estos informes? 12.233 funcionarios, de los cuales ya han sido procesados 7.052, o sea, el 58%. Pendiente de inicio, tengo 5.181 funcionarios pendientes de que se revise su procedimiento administrativo sancionador. Se ha sancionado en primera instancia de este grupo de 7.052, 1.282 funcionarios. También me indican acá que en el año 2015 se emitieron 1.075 informes con responsabilidad PAS que involucran 7.737. Entonces, esta sí es responsabilidad de la Contraloría. Entonces, mi preocupación, hemos revisado el procedimiento, estamos tratando de hacerlo más efectivo, mucho más ágil los resultados, porque la responsabilidad que yo tengo que venir es mi responsabilidad que yo venga acá al Congreso y indique a cuántos funcionarios hemos sancionado administrativamente. Eso sí, tengo que venir a decir acá. Entonces, a partir de mi próxima visita, estoy seguro que debo llegar a un porcentaje mucho más halagador, ¿no? Estamos al 58% y espero llegar a la siguiente vez con un 80% por lo menos de funcionarios administrativamente sancionados. Recordemos que la sanción administrativa puede llegar hasta 5 años de inhabilitación, ¿no?, para trabajar en el Estado. Vamos a
a la mejora de la efectividad que ha tenido la Contraloría respecto a los resultados o sus informes. Esta es información de la Procuraduría de la Contraloría. En el año 2009, el 65% de nuestros informes eran desfavorables. ¿Qué quiere decir esto? Que se iban al Ministerio Público, al Poder Judicial, y el 65% de nuestros informes se caían, no llegaban a una sentencia efectiva. Pero ¿qué ha pasado ahora? En el 2015, el 25% es desfavorable y el 74% desfavorable. O sea, nuestros informes concluyen satisfactoriamente respecto a nuestros resultados y a nuestros hallazgos o responsabilidades determinadas. Importante esto, pero esto no es de plena satisfacción. Tenemos que llegar pues a lo óptimo, ¿no? Si tenemos equipos profesionales calificados, nuestros informes deben ser pues llegar pues a un 90-95% de efectividad respecto a la decisión que tome al final el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los delitos más frecuentes entre los condenados entre el periodo 2009 al 2015 han sido o son peculado, 41%, colusión, 23%, negociación incompatible, 14%, otros 22%. ¿No? Información como referencia. Bien, llegamos al tema ya numérico de información presupuestal. Y de acuerdo a la directiva, muestro como primer lámina el presupuesto de la Contraloría por genérica de gasto y por toda fuente de financiamiento del año 2015. Para el año 2015 hemos tenido un presupuesto inicial modificado de 470.520.000. La ejecución presupuestal en el año 2015 fue de 457 millones. El porcentaje de avance de este presupuesto asignado versus la ejecución fue de 97.2%. La información ahora al 31 de agosto del 2016. Para el 2016 se tiene un presupuesto de 499 millones. La ejecución presupuestal al 31 de agosto del 2016 es de 320 millones. El porcentaje de avance estamos en un 64.1% y el saldo por ejecutar en los meses de septiembre a diciembre es de 179 millones. Información por toda fuente de financiamiento. También nos obligan a presentar esta información, cómo ha sido la ejecución del año 2016 de manera trimestral, y vemos la misma información que el cuadro anterior, pero presentada de manera trimestral, ¿no? Avanzamos, por favor. Para el año 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha aprobado la cifra de 525.245.000 en recursos ordinarios. En recursos directamente recaudados, 3.951.000, y en recursos por operaciones oficiales de crédito, 9.016.000. Total, 538 millones es el presupuesto aprobado o la cifra aprobada que ha sido alcanzada al Congreso en el proyecto de la Ley de Presupuesto. Si comparamos el presupuesto del 2016 con el 2017, vemos que ha habido un incremento, como muy bien le dijo la presidenta de la comisión, de más del 10% respecto al año anterior, que nos ha llevado a 64 millones adicionales, que se ha desagregado. En personal, 58 millones adicionales, en pensiones, 3.144.000, en bienes y servicios, 6.300.000, y estamos deficitarios en respecto a la adquisición de activos no financieros en 3 millones.
Entonces, ahí estamos en 64 millones adicionales, que va a permitir, de acuerdo a la conversación que sostuve con el ministro de Economía, nos ha incrementado en 50 millones respecto a la incorporación o contratación de personal para los SOSIs. La propuesta para 2017 fue, necesitamos 110 millones para cubrir por lo menos 100 OSIs respecto al universo de OSIs que mantenemos en la Contraloría, que el personal no depende de esta institución. Entonces, se nos ha aprobado solamente 50 millones, que nos va a permitir contratar personal para poblar un promedio de casi 60, 70 OSIs a nivel nacional. Entonces, este es un trabajo que lo estamos haciendo de manera muy lenta, paulatina, gradual. Entonces, con 50 millones vamos a empezar, sí, pero con esto no es la solución. No significa que si con 50 millones yo voy a comenzar o vamos a eliminar la corrupción. No, vamos a trabajar de manera gradual, paulatina. Entonces, este es un tema que, permítanme, señores congresistas, que yo vengo de la Contraloría, tantos años ahí, manejamos el presupuesto y venimos al Congreso a sustentarlo. Es un tema que se repite año a año. Los requerimientos respecto a que los SOSIs pertenezcan o en su conjunto, en su totalidad a la Contraloría, y lo hemos venido sustentando año a año. Entonces dijimos, este año yo necesito incorporar por lo menos 100 entidades a la Contraloría respecto a su personal, o sea, los SOSIs, y se nos está aprobando solamente para el 50%. Entonces, me preocupa sí porque yo sé que la corrupción está avanzando día a día y mientras que no logremos la total autonomía e independencia de los SOSIs respecto no solamente a su funcionamiento, sino también al manejo presupuestal, la contratación y la independencia del trabajo, nos limita en nuestro accionar, la verdad. Tengo yo muchos problemas, o nuestro equipo tiene muchos problemas que solucionar respecto, por ejemplo, ¿no?, contrataciones que dependen pues de los propios alcaldes, gobernadores regionales, titulares del personal de los SOSIs, que normalmente cuando los resultados no les satisfacen, lo único que hacen es suspenderles sus contratos o los rotan a otras unidades al personal. Entonces, ese crea mucha insatisfacción y duda y demora en nuestro trabajo. Tenemos que lograr nuestra autonomía total. En algún momento se planteó, no es motivo de esta presentación, pero sí se planteó que se debería destinar un porcentaje del presupuesto general de la República, un 0.5%, por ejemplo, que hay que revisarlo, sustentarlo, un 0.5% del presupuesto general de la República para control. O sea, y ahí generaríamos la total autonomía de la Contraloría, no solamente en la parte funcional, sino también presupuestal. Y con ese 0.5% nosotros nos encargaríamos de capturar, contratar y llevar adelante todo el proceso de incorporación del personal de las SOSIs a nivel nacional. Revisémoslos, es un tema muy sensible que siempre va a estar en agenda política y en el tema social a nivel del país. Entonces, yo siento que como Contralor y como la Contraloría, que no se está atendiendo, en este caso, los pedidos y la demanda que estamos haciendo como Contraloría para incorporar al personal de las SOSIs a la institución. Demanda adicional para el 2017. Considerando el presupuesto aprobado que tenemos ya en la Contraloría, adicionalmente a esto nos queda una serie de actividades, compras o también sentencias ya realizadas y que tengo que cumplirlas como institución. Por ejemplo, necesito 550 auditores para los SOSIs, o sea, nuevamente la ley de los SOSIs, la 29.555, ¿cuánto es? 66 millones. Adicionalmente, 152 auditores para el fortalecimiento de las unidades orgánicas de la Contraloría, 13 millones.
60 abogados para consolidar el procedimiento sancionador, o sea, sancionar administrativamente. Entonces, dentro de la Contraloría, como es mi responsabilidad sancionar administrativamente, ya tengo una demanda que no solamente es de la Contraloría en sí, sino también de todos los OSIs a nivel nacional. Recordemos, a nivel nacional tengo casi 760 OSIs que sus informes administrativos lo envían a la Contraloría, al procedimiento sancionador, para que yo haga el procedimiento administrativo, y se me está formando un pequeño poder judicial dentro de la Contraloría. Entonces tengo que contratar más abogados para poder atender con mayor agilidad esta demanda. Gastos operativos para atender la mayor demanda de control gubernamental, 18 millones, adquisición de equipos informáticos y mobiliario por renovación, 1.877.000. Y importante y la sentencia judicial que la tenemos pendiente, que ya está resuelta a nivel de la Corte Interamericana, está pendiente de pagar a los señores pensionistas de la Contraloría 171 millones de soles. Entonces, tenemos plazos, el juez normalmente, tengo la última resolución que nos ha dado 3 días de plazo, tenemos unas demandas que cumplir y es una preocupación que también se le hemos hecho llegar al Ministerio de Economía. La vamos a ver en detalle. Bien. Entonces, en detalle, la incorporación del personal de los OSI, 66.131.000, 550 auditores, incorporación de la ley 27785, 152 auditores, 13.718, incorporación de 60 abogados, la ley 29622, el procedimiento sancionador, 6.921.000, el fortalecimiento en fiscalización y control gubernamental. Entonces son gastos adicionales que necesitamos, como contratación y el servicio de arrendamiento de inmuebles, gastos relacionados con la movilización de los equipos de auditoría, viáticos, pasajes, movilidades, contratación de especialistas propios para el ejercicio de control gubernamental, 18.593.000, infraestructura física y tecnología, que es adquirir equipos informáticos y mobiliario por 1.777.000. Y nuevamente, cumplimiento del Estado peruano del mandato judicial, 171 millones. Cuando se dio esta sentencia a nivel de fueros internacionales, la Corte Interamericana, el monto que se dijo que teníamos que pagar es 257 millones de soles. Es la asociación de los pensionistas que tenemos en la Contraloría. En el transcurso de los años ya hemos pagado, de acuerdo a nuestros saldos presupuestales, la disponibilidad, hemos llegado a pagar hasta el momento 86 millones. O sea, se le está debiendo a los señores pensionistas 171 millones. Importante esta cifra y que lo consideren ustedes, por favor, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, porque los jueces, como les repito, casi mensualmente nos imputan las resoluciones de pago efectivo y nos dan de plazo hasta 3 días para ser efectivo. Dice, prioricen de su presupuesto, ustedes paguen la sentencia judicial. Entonces, si yo hago eso, priorizo la sentencia, prácticamente tengo que cerrar la Contraloría porque tengo que pagar la sentencia. Entonces, he ido a hablar con el ministro de Economía, me dice que no hay los recursos, que este es un tema ya del Estado peruano y lo van a revisarlo en paquete porque hay varias instituciones que tienen este problema. Pero sí es un tema que lo tenemos que revisar porque al final está de por medio una sentencia, ya una orden que tenemos que cumplir. Entonces, solo Contraloría debe 171 millones. Para ir cerrando, señores, propuestas de ley para el presupuesto 2017. Estamos solicitando que se incorpore en la ley de presupuesto unos articulados que serían importantes para mejorar la gestión de la Contraloría. Contratación directa de las sociedades de auditoría. Por medio de este artículo estamos pidiendo que para el 2017 nos transfieran los recursos, de manera prudente, estamos diciendo, de las principales entidades como son gobiernos regionales
y algunas entidades y empresas del Estado nos transfieren los recursos para que la Contraloría, así como designa en la actualidad a las sociedades de auditoría, a la auditoría financiera, también administre los pagos. O sea, solamente es transferir los recursos de un gobierno regional a la Contraloría porque yo contrato a la sociedad de auditoría y le voy a pagar, nada más. ¿Por qué? Porque hemos encontrado hasta denuncias recibidas donde acaba en la auditoría financiera y si el dictamen no es favorable, un dictamen con opinión adversa, con salvedades, los alcaldes, gobernadores regionales le dicen, no te pago, no hay plata, y los tienen ahí. Entonces, no podemos permitir eso porque al final la sociedad de auditoría es una empresa privada, son profesionales que trabajan por encargo de nosotros, por encargo de la Contraloría y del Estado peruano para hacer una auditoría financiera. Entonces, yo hago el concurso, la Contraloría hace el concurso, la Contraloría le paga y la Contraloría supervisa. Entonces estamos pidiendo de manera gradual. Empecemos con un grupo de entidades y por medio de este artículo, de ser aprobado, nos ayudaría mucho a ser mucho más efectivo. Y cuando venga el año siguiente a hacer el informe de la cuenta general, ustedes van a ver reflejado ahí los resultados. ¿Qué más estamos pidiendo para el año 2017 como parte normativa? La implementación del sistema de control interno de las entidades. Que todas las entidades, o sea, establecer que todas las entidades del Estado, de los 3 niveles de gobierno, la obligación de implementar el sistema de control interno en el marco de la directiva que ya está aprobada, la 013. La aplicación de este dispositivo se debe financiar con cargo al presupuesto institucional de las entidades. El tema de control interno es muy importante. Control interno está a cargo de todos los titulares de las entidades, alcaldes, gobernadores regionales, titulares, ministros. Y es su responsabilidad implementar este sistema. Hay mucha confusión. Dice control interno, Contraloría. No, señores, control interno es gestión, titulares de las entidades. Ellos tienen que implementar este sistema para mejorar su gestión. Poner los puntos de control, evaluación cómo están sus procedimientos internamente. Entonces, ustedes, algunos han sido alcaldes, han hecho gestión y saben que si no hay control en una entidad y empezamos por el control interno, siempre va a haber problemas y posibles irregularidades a futuro. Esta propuesta también estamos haciéndola llegar formalmente para que se incorpore en la ley de presupuesto. Adicionalmente, la opinión previa en las operaciones de endeudamiento. Este es un tema que lo hablamos ya en la exposición de la Cuenta General de la República. Ha habido reuniones con el Ministro de Economía y su personal directivo. Entonces, lo que hemos conversado, que como se tiene previsto aprobar la ley de endeudamiento, esta ley de endeudamiento debería ser alcanzada respecto a la emisión de bonos del 2017, debería ser alcanzada a la Contraloría en paquete, como ley para el 2017, para su evaluación y opinión previa. Entonces, para darle el marco al Ministerio de Economía, para que comience de manera desagregada a emitir los bonos. Entonces, no pasemos por alto, digamos, esta opinión previa que se ha dejado de hacer hasta la gestión anterior. Entonces, ese tema está siendo observado, va a ser factible de una auditoría. Entonces, nosotros necesitamos opinar sobre esta propuesta que está en la ley de endeudamiento respecto a la emisión de bonos del 2017. Opinamos sobre el paquete, que ahí va a estar todos los sustentos, todo, y le damos al ministro o al Ministerio de Economía la facilidad que ellos emitan los bonos de manera de oportuna, de acuerdo a su cronograma que tienen. Señores, vamos terminando. Los retos que tenemos para el 2017, consolidar operativos de carácter preventivo en la prestación de los servicios básicos, priorizando los de salud, educación y saneamiento. Importante saneamiento también porque les comenté salud y educación, saneamiento porque nuestro presidente ha dicho que el 2021 necesitamos tener un país que por lo menos tenga en su totalidad el servicio de agua potable. Entonces, estamos preparando ya nuestros equipos y la información correspondiente para levantar toda la información respecto a los procesos de contratación, obras, inversiones respecto a las obras de saneamiento y para tener el mapa muy claro de cómo está este tipo de servicio a nivel nacional y alcanzaremos en este caso al Ministerio de Vivienda para hacer el seguimiento correspondiente.
Intensificar las auditorías de cumplimiento basadas en evaluación de riesgos. Importantísimo, ¿no? O sea, para hacer una auditoría y que la auditoría sea pues de éxito respecto a los resultados, es tener un buen planeamiento. Y si el planeamiento se hace en base a la evaluación de riesgos, es mucho mejor trabajar de esa manera. Entonces tenemos una serie de información, vamos a implementar el sistema de evaluación de riesgos y eso nos va a llevar a ser mucho más óptimos en nuestros resultados. Fortalecimiento y consolidación de la capacidad operativa de las contralorías regionales mediante acciones integradas de reclutamiento de personal auditor, entrenamiento, capacitación y especialización. Nosotros estamos próximos a inaugurar el nuevo local de la Escuela Nacional de Control, en la cuadra 16 de la avenida Arequipa, donde vamos a tener a disponibilidad 23 salones de auditoría, un auditorio para 600 personas, no con la intención, lo estamos haciendo de tener un mejor local solamente, sino que queremos capacitar al funcionario público, y no solamente en control, sino al funcionario público, el especialista en logística, recursos humanos, planeamiento, porque ahí tenemos que empezar a trabajar en la capacitación. Entonces, estamos trabajando ya la propuesta de los cursos de extensión universitaria para comenzar a preparar al futuro funcionario público. Y eso va a funcionar a partir de enero del 2017. Fortalecimiento y sostenibilidad de 150 órganos de control institucional ubicados en instituciones estratégicas. Esta es la propuesta que yo tengo y la voy a mantener, que para el 2017 tengo que empezar por lo menos con 150 OSIs y quiero llegar al 2021, al finalizar este gobierno, que por lo menos tener un promedio de 500 OSIs totalmente implementados y que dependan funcional, económica, presupuestal, administrativamente de la Contraloría. 150. El presupuesto que me han dado es para 60, 70, entonces seguiré insistiendo con los recursos adicionales y de ser el caso, señores congresistas, ustedes necesitan su apoyo para que sea posible esta transferencia de recursos. Articular el control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control con el Congreso de la República. Importantísimo, como les decía, el rol de luchar contra la corrupción no solo es responsabilidad de la Contraloría. Yo trabajo de la mano con cada uno de ustedes los congresistas, ustedes me alcanzan las denuncias, las programamos, salimos a hacer auditorías, el control político es importantísimo. Y es por ello que ya a partir de esta semana están empezando a llegar al Congreso copia de los informes de control que se están emitiendo en la Contraloría con esta nueva gestión. O sea, donde estén con responsabilidad alcaldes, gobernadores regionales, ministros, para que ustedes, por favor, me ayuden a hacer el control político, a hacer el seguimiento. Cada uno de ustedes tiene una región, representa una región y tienen que hacer el seguimiento a los informes de las autoridades de su región. Ministerio Público es importante que me apoye también en eso. Bueno, también como reto tengo desarrollar programas de especialización en control gubernamental y considerar la escuela tal como se lo mencioné, cumplir con el pago de los devengados reconocidos a los pensionistas, insisto con eso, este es un problema no solo de la Contraloría, sino como Estado peruano, que tenemos que reconocer esta sentencia que ha pasado por todos los fueros nacionales y también internacionales, y como Estado año a año tenemos que comunicar cómo vamos en este caso con la sentencia de los pensionistas de la Contraloría. Modernizar las tecnologías de información y comunicación, acceso e integración a la base de datos que se le mencioné que es importante para cumplir la fiscalización de las declaraciones de ingresos y rentas. Bien, señores, esa ha sido la exposición en su conjunto. Muchas gracias, señor Contralor. Pasaremos a las preguntas de los señores congresistas. Tengan a bien. Señor Alcalá Mateo, Segura, Villanueva, Ventura. Señor presidente, a través suyo saludar a la presencia del Contralor en lo que se refiere al presupuesto. Es bien cierto, antiguamente la Contraloría solamente tenía una función que era control posterior. Hoy en día, gracias a la nueva gestión, también está haciendo la parte preventiva y sobre todo también la parte simultánea, lo cual creo que conlleva a un mejor control, digamos, de las acciones de los funcionarios públicos.
Si analizamos, hoy en día la Contraloría tiene aproximadamente 2.500 trabajadores, el Estado tiene aproximadamente 1.300.000 trabajadores. Le digo, señor Contralor, ahí se quedó chico porque en muchos casos aquí no se está contemplando a la contratación por terceros, que según solo tenemos información estadísticas, con los terceros serían aproximadamente 1,5 millones de trabajadores, lo cual quiere decir que hoy en día la Contraloría solamente tiene el 0.02% de trabajadores, digamos, de todo el universo de los trabajadores de la administración pública, lo cual es bastante reducido. Y teniendo en cuenta que el Estado tiene hoy en día 2.400 pliegos presupuestales y la Contraloría tiene 2.500 trabajadores, quiere decir que tenemos solamente una persona para que controle todo un pliego presupuestal, lo cual humanamente es imposible. Yo creo que para esto, yo creo que se ha avanzado, igualmente también en lo que se refiere a los gobiernos locales, principalmente a los distritos, donde casi en muchos distritos todavía no hay oficina de control interno y donde no hay necesariamente personal de la Contraloría General de la República. Hay cosas muy interesantes que hay que hacer todavía desde el punto de vista de la Contraloría. Hoy en día está muy bien, usted nos ha dicho que también va a comenzar a revisar los ingresos propios que tienen más que todos los gobiernos locales, lo cual casi ninguna gestión de la Contraloría que yo tengo conocimiento lo ha realizado, y es donde hay la mayor fuga, digamos, a veces de ingresos propios para los gobiernos locales, como lo hubo hace muchos años en los consejos distritales, tanto de La Victoria como de Ate de Vitarte, que fue de conocimiento, y hoy día es en el Consejo Distrital de Imperial de la provincia de Cañete, en la región Lima Provincias, donde también tenemos que revisar, porque no se ingresan los ingresos diarios que hay que depositarlo en forma obligatoria al Banco de la Nación, no se hace o nada más se pone una parte y la otra parte no, y si hay cruce de informaciones, como también nunca se realiza, digamos, una auditoría a la parte de los municipios en lo que se refiere al impuesto predial, hay muchos casos que prescriben, más de 4 o 5 años, ese dinero se está perdiendo, por lo tanto yo creo que hay un acto funcional que no está caminando bien, igualmente en lo que se refiere a arbitrios, hoy en día la mayoría de los consejos distritales solamente captan el 30% de los arbitrios y a veces las autoridades por desconocimiento o por no presionar a veces tributariamente al contribuyente no conlleva a que se cobre, ¿no? También usted, es una de sus funciones auditar, dice, la Cuenta General de la República. No sé si usted habrá revisado, señor Contralor, a través de la Presidencia, por supuesto, cuántas obras del año 80 a la fecha se han hecho del Estado. ¿Cuántas obras han sido reseccionadas, han hecho la resección de obra y cuántas obras han sido liquidadas? Yo tengo conocimiento que no se han liquidado ni siquiera el 5% de las obras que ha hecho el Estado. En estos 5 últimos años, el Ministerio de Vivienda y Construcción, a través del programa Agua para Todos, ha hecho más de 1.800 obras. ¿Cuántas obras están paralizadas? ¿Cuántas obras han sido, digamos, hoy en día reseccionadas las obras? Y también, si analizamos cuántas obras han sido liquidadas, no llega ni siquiera ni al 1%. ¿Qué es lo que está pasando? Y si nosotros revisamos la Cuenta General de la República, pues, o sea, no tenemos Cuenta General de la República reales, porque ¿cuántas cuentas hay por rendir? Yo creo que esto afea mucho los balances y es lo que tenemos que ver a través de todos los ministerios, todos los gobiernos regionales y gobiernos locales, y sea provinciales y distritales, donde tenemos que ponerle, creo, un mayor énfasis, ¿no? Igualmente, yo no conozco hasta ahorita informes de la Contraloría sobre las donaciones. Hay muchas donaciones que se sacan a través de la SUNAT, a través de aduanas, a los gobiernos locales y nunca se rinden cuenta dónde están, qué se han hecho con esas donaciones y si hay las respectivas actas de donaciones. Yo recuerdo en el año 2007 que tuvimos la oportunidad de ser regidor de la provincia de Cañete, en el terremoto del 15 de agosto del año 2007, la Contraloría mandó un equipo acá a provincia, tanto a Cañete, Chincha, Pisco, Ica, y hicieron muy buena labor, más que todo persuasiva, de estar presente, y yo creo que eso fue algo muy bueno. No, yo creo que esas acciones se deben repetir, como lo está haciendo hoy en día a través de las postas médicas. Soy testigo que, por ejemplo, en la posta médica de la provincia de Canta hay 64 trabajadores contratados, y yo he estado ahí día sábado a las 10 de la mañana y encontré 4 trabajadores. ¿Dónde está el resto? ¿Son empleados fantasmas? ¿O qué se usan? Y la oficina, digamos, de odontología cerrado porque no solamente no había anestesia. ¿Cuánto cuesta hoy en día la anestesia? No son acciones que tenemos que ver. Igualmente no se están comprando las agujas 22, que es para niños, se está aplicando a los niños con las agujas 29, que es mucho de mayor dimensión, y lo cual conlleva también a que se puede dañar un nervio de un niño y puede quedar mal esta persona, ¿no?
Igualmente, en lo que se refiere al deporte, estamos prácticamente a 2 años y medio que se realicen los próximos Panamericanos. No se ha hecho la infraestructura, pero el IPD tiene por rendir cuenta de los gastos que están haciendo por cada federación. Hay federaciones que sí son necesariamente del Estado y que hasta el momento no se rinde cuenta. Se está pidiendo una millonada de dinero ahorita para hacer nuevas instalaciones deportivas y yo digo, ¿por qué no se utiliza la Universidad San Marcos, que está construida, digamos, con muy buen material y está en perfecto estado? ¿Por qué no se abarata costos, digamos, utilizando la infraestructura deportiva que ya tenemos hoy en día construidas a nivel de todo el país? Igualmente, nunca escuchaba a la Contraloría decir, si alguna vez ustedes llegaron a auditar la deuda externa, ¿saben cuántos millones verdaderamente tenemos? ¿Cuánto se paga por cada préstamo? ¿No? Son cosas que necesariamente tenemos que analizarlas. Se habla cada año de nueva emisión de bonos para mejorar los ingresos y poder cumplir, digamos, con el presupuesto y tener una menor brecha presupuestal, pero yo creo que esto nunca se ha auditado. Yo nunca he escuchado tampoco un informe que la Contraloría General de la República haya intervenido o haya hecho alguna visita al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que todos aquí son iguales y necesariamente son acciones que tenemos que analizarla con mayor detenimiento y ver lo mejor que conviene. Son algunas sugerencias, señor Contralor, a través de la presidencia de la comisión, que le hacemos llegar y a ver si nos informa de sobremanera qué es lo que ha sucedido con el programa Agua para Todos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alcalá. El uso de la palabra al congresista Segura. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar la presencia del Contralor y su equipo. Brevemente, señor Contralor, a través de la presidencia, existen temas que preocupan en nuestras regiones, por ejemplo, en el caso de Ica, que vemos en los medios de comunicación que, por ejemplo, en la última compra de 10 camionetas han sido presuntamente sobrevalorados por 1.447.000 soles y asimismo algunas obras de pistas y veredas, exactamente en la cantidad de 3, que también al parecer no solamente tiene una sobrevaloración, sino que además estos procesos han sido en varios casos hasta en 3 oportunidades vueltas a hacer. Por ejemplo, en el caso de las camionetas, primero eran una marca, después se dio otra marca y al final se compró otra marca, ¿no? Nosotros hemos solicitado a través del oficio 022 que nos informen cuál ha sido la presencia, la concurrencia de la Contraloría en estos procesos y si es que se vienen haciendo esta presencia de la Contraloría, dado que tenemos una oficina descentralizada en Ica, para estos tipos de licitaciones. También, si es que la Contraloría está interviniendo, señor Contralor, a través de la presidencia, en los relevos de las jefaturas, por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú. Solamente nosotros estamos, por nuestra parte, solicitando la información, pero, por ejemplo, se releva al jefe de la Unidad de Tránsito y Carreteras. Y esta jefatura ha tenido ciertas donaciones del sector privado, ¿no? Pero como puede ser, se presume, que como el general es motero, se vaya a haber llevado algunos implementos donados. Entonces, se está presumiendo. ¿En qué manera nosotros tenemos esa comunicación, tenemos esa información, pero no necesariamente todos pueden manejar la información, así que de qué manera podemos o puede la Contraloría verificar este tipo de relevos, ¿no? En verdad, Contralor, hay bastante por hacer, hay varias aristas que se quedan sin control y efectivamente pues hay un problema de presupuestos porque usted bien lo ha dicho en su presentación, este tema de que usted controla, pero que el que lo controlas te paga es un tema de que no puede accederse a un buen control. En ese sentido, eran mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ventura. Por favor, congresista Villanueva. Gracias, presidente. Saludo al señor Contralor por su intermedio. A ver,
Yo tengo varios comentarios. En primer lugar, me parece muy bien, Contralor, que le ponga acento al tema de prevención. Y ojalá que más adelante, después que usted termine todo un trabajo de revisión y tenga metas sancionadoras, lo ideal es voltear la evaluación. ¿Cuántos menos corruptos tenemos en el país y menos sancionados en el país? Pero eso obedece a una muy buena política preventiva. Creo que las medidas más inmediatas que usted puede tener es, en primer lugar, debo decirle que para mí lo que está pidiendo de aumento en el presupuesto al ministro de Economía y Minas, de Economía, sería un sencillo, ¿no? Si es que entendemos lo que queremos con el tema de la corrupción, con el tema de la prevención y con el tema de un país moderno. Y yo voy a apoyar todo lo que sea necesario para fortalecer una Contraloría que no solamente ve el lado punitivo, sino el lado de la prevención, pero además se adelanta mucho más que eso. Tenemos como objetivo entrar a la OCDE, todos queremos entrar a la OCDE, todos queremos ser un país moderno, estar orgullosos de ello. Pero necesitamos institucionalidad para eso, todos, no es solamente la Contraloría. En ese caso, Contralor, yo voy a empujar con mucha fuerza el tema de la descentralización en el país, para eso vine a este Congreso, no para otra cosa. Y dentro de ello la descentralización fiscal, que no la tenemos. Entonces esa descentralización fiscal implica empezar a ver más generación de ingresos en las regiones y por lo tanto va a cambiar mucho el tema y por eso me parece que, claro, hoy día entiendo que hay un rubro de control de ingresos públicos porque piensan que hay recursos públicos, recursos determinados de los gobiernos locales o gobiernos regionales que van a otros sitios. Yo le estoy hablando de la necesidad de crear más ingresos propios en las regiones y en los gobiernos locales y por lo tanto una política tributaria diferente que necesita un brazo preventivo de control pero al mismo tiempo asesor para ir más adelante. En ese sentido, Contralor, a mí me parece que una decisión política a pedido suyo, que hay que apoyar incluso desde el Congreso, y yo estoy seguro que los gobiernos regionales lo van a apoyar, es de una vez salir de ese gran bonetón. Yo no puedo controlar porque no tengo el personal lo paga la región paga el personal de Contraloría en las OSI regionales porque la ley lo determina así. No es porque el gobierno regional quiera pagar de su propia iniciativa, sino la norma le obliga a pagar. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, y lo único que viene desde el nivel central es el jefe regional de la OSI. Yo lo que creo es que en estos momentos de discusión presupuestal, lo que puede hacer en coordinación con los gobiernos regionales, que yo estoy seguro que no se van a oponer, y los que se oponen piña, pues, porque lo que tiene que entender es que la Contraloría es un órgano absolutamente independiente que le va a dar más un plus a los gobiernos regionales si esto se maneja bien que una pérdida. Entonces, ese presupuesto que hoy día tienen los gobiernos regionales para financiar las OSI regionales debería pasar de frente a ustedes. Lo que va a encontrarse es con un problema, y eso es una cuestión de que se puede resolver fácil, es que la categorización de los niveles de sueldo entre los que pagan Contraloría y los que pagan región va a ser diferente, pero se puede resolver. Y el presupuesto para las auditorías exactamente igual, se puede hacer desde hoy día mismo una muy buena coordinación, estrecha coordinación, y vamos limpiando eso. Pero, y además, yo le pediría de que la organización
de las supervisiones regionales vaya tratando de coincidir con el ámbito geográfico de las macroregiones. Por ejemplo, la macroregión sur, de acuerdo al mapa que he visto, difiere un poco en los lugares que ustedes tienen que trabajar versus lo que ya está en las macroregiones. Se lo digo para adelante, para poder facilitar un plan de trabajo mucho más adelante. Entonces, lo que quiero decirles es que me parece bien el tema de prevención, me parece bien que hay que reforzar el presupuesto para que ustedes puedan trabajar. Sería más rentable invertir en un poco más de presupuesto en la Contraloría que perder mucho dinero por filtraciones de corrupción o ineficiencias también. Entonces, vamos a ayudarle bastante en eso, espero con todos los congresistas, pero hay que ir un poco más allá, hay que pensar que no nos va a dar mucho orgullo saber cuántos corruptos hemos condenado, sino cuántos más hemos dejado para potenciar la inversión privada. El tener un sistema institucional de control transparente y toda esa cosa es un gran aval para atraer inversión. No es que sea un freno, sino es un buen aval. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Villanueva. Por favor, congresista Roy Ventura. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del Contralor General de la República y saludarnos también estas iniciativas que usted tiene de traer sus propuestas legislativas y sobre todo, pues, querer hacer un gran trabajo en reducir la corrupción en los gobiernos, a nivel de los 3 gobiernos. ¿Cómo siente usted a este gobierno, señor Contralor? ¿Hay voluntad de este gobierno de empoderar más a la Contraloría? Porque solo le transfieren 50 millones adicionales. ¿Cuánto es lo que usted necesita? Nos acaba de decir aproximadamente unos 400 millones, pero solo le están asignando 50 millones más. Entonces, también hacemos un comparativo de cuánto se pierde, pues, en corrupción. Más de 10.000 millones, creo que es así. ¿Cómo siente usted este gobierno? Nuestras autoridades, llámese la PCM o el Ministerio de Economía, ¿hay esa voluntad de este gobierno? Porque es fácil, ¿no? Transferir los recursos, porque los recursos ya están asignados, como lo acaba de decir don César, le acaba de decir que los recursos están ya asignados, solo es cuestión de que pasen los recursos a las cuentas de la Contraloría y hacer poder, pues, más viable el control previo que usted está mencionando. Se felicita también que este control previo, pues, esté durante todo el proceso. Tenemos la costumbre de que la Contraloría aparezca ya cuando el muerto está enterrado. Así también preguntarle si hay medios de comunicación. La población a nivel nacional quiere denunciar actos de corrupción, a veces por temor, por amedrentamiento, no lo hacen públicamente. Si ustedes tienen líneas telefónicas o hay unas maneras, ¿cómo pueden hacer estas denuncias? Pues la población en general. Muchísimas gracias. Muy agradecido, congresista Ventura. Le toca turno al congresista Violeta. Gracias, presidente. Hay un dicho popular que dice que nadie muerde la mano de quien le da de comer y uno bíblico que dice que nadie tiene 2 amos. Así es que creo que en esa línea, creo que todos coincidimos con el Contralor en que las OSIs tienen necesariamente que estar no solamente bajo la dirección de la Contraloría, sino ser pagadas por la Contraloría. Y creo que el presupuesto que sustenta el Contralor para tal efecto se justifica. Solo yo tengo ahí una interrogante, presidente, para el Contralor, por intermedio de la presidencia. Se supone que estos funcionarios que están hoy día cumpliendo las funciones en los órganos de control están siendo pagados por alguien. O sea, provienen de cada una de estas entidades, existe una partida específica para que se les pague.
En consecuencia, no debería necesitarse necesariamente una partida adicional, sino más bien el traslado de dicha partida, ya sea de la municipalidad, gobierno regional, ministerio, entidad que fuese, el traslado a la Contraloría para que se pague como corresponde, tal suerte que es lo que se podría dar en términos de orden. Solamente en todo caso, para una aclaración que supongo que de carácter técnico podrán hacer a nivel del equipo. Eso es uno. La segunda cosa que sí me genera un tanto más de preocupación es una de las propuestas que trae la Contraloría en relación a, bueno, es la tercera de las propuestas que se menciona en la presentación, que es apruébese la emisión externa de bonos que en una o más colocaciones puede efectuar el Gobierno Nacional hasta por X montos, ¿no es cierto? Y esto es conforme al artículo 22, literal L, de la Ley 27785. Y ahí sí, como abogado, permítame hacer, Contralor, una observación. De la literalidad de dicho artículo, entiendo que no alcanza dicha norma específicamente para hacer una intervención en el caso de emisión de endeudamiento público, por ejemplo, para el caso de bonos o endeudamiento público internacional, conforme a la redacción que se está trayendo en este texto. En consecuencia, me parece que tendríamos algunas alternativas. Uno, se presenta esta propuesta como un proyecto específico para que sea debatido, o dos, podríamos hacer una consulta vía la Comisión de Constitución para ver si es que la literalidad de este numeral L del artículo 22 de la Ley 27785 permite hacer este tipo de alcance o generar este tipo de alcance, porque de lo contrario estaríamos dando una suerte de facultad sobre una base legal que no es permisiva en este sentido. Entonces me parece que habría que hacer ahí una modificación y en todo caso el equipo técnico de la comisión debería reparar sobre un análisis de constitucionalidad específico en relación a este pedido. Por lo demás, Contralor, yo creo que todos estamos para apoyar su labor. Como le digo, lo de las OSIs nos parece fundamental, creo que todos estamos coincidiendo en esa línea. Y sí, una tercera interrogante final. Usted mencionó en su presentación, Contralor, que se necesitaba acceso a cierta información que al parecer hoy no se le está facilitando, y dice acceso a base de datos de registros públicos, SEACE, SIAF, SNIP, Migraciones, RENIEC y SBS. Y lo menciono por dos elementos. Uno, porque nada debería ser más fácil para la Contraloría y nada debería impedir a la Contraloría acceder precisamente a estas bases de datos en relación a la tarea que tienen que realizar, además sin ningún tipo de costo de por medio. Eso debería quedar absolutamente garantizado. Pero la última parte de esta consulta está referido a que cuando se refiere a la SBS, ¿se refiere a la UIF? Muchas gracias, congresista Violeta. Por favor, congresista Dipas. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar al señor Contralor por su intermedio. Presidente, a veces con mucha pena vemos a lo largo de nuestro andar sueños truncados, como por ejemplo en temas de irrigaciones. Y solamente ver hermanos beneficiarios que simplemente quedan ahí, reniegan solamente para el Estado y no saben ni a quién acudir, porque hablaron de millones, lanzaron con primera, segunda, tercera, cuarta piedra y todo, anunciaron millones, le llevaron la empresa, muchas veces internacionales. Hablo, por ejemplo, de la irrigación Iruro, que cuesta más de 99 millones de soles, pero ahí nomás queda hasta entregar el contrato, llevarlo al contratista y ahí terminó. Y así, a lo largo del año, ahí están los colegios emblemáticos, el Colegio de las Mercedes en Ayacucho. Quedan, y la verdad, y alumnos estudiando en aulas prefabricadas. Y así, ¿no? Y hay un conjunto de cosas. Creo que coincido con
en este caso con el congresista Villanueva, con el congresista Violeta, que creo que el ser autónomo, y muy bien lo llamó las contralorías, señor Contralor, allí en las regiones y allí en las instituciones, sobre todo donde manejan mayores fondos. Hay municipalidades pequeñas que por el tema de canon y regalías manejan ingentes millones, pero nadie los controla, hay un solo personal contratado. Entonces, yo quería reforzar nada más la idea de mis antecesores. Creo que aquí hay una voluntad de poder hacer esa operación matemática, de poder ahí reorientar o hacer esa transferencia de esos fondos hacia lo que es las cuentas, en este caso de la Contraloría. Yo creo que aquí, en este caso, esta comisión, este Parlamento, particularmente mi opinión es que se haga esa operación matemática y tenga que evitarse esa dependencia de ese gobernador regional o ese alcalde que de repente observa algunas licitaciones, empieza ya a coaccionar a través de los sueldos. Estamos solamente respaldar las ideas que mis antecesores lo han comentado. Gracias, señor presidente. Muy agradecido, congresista Dipas. Por favor, al congresista Jorge Castro. Y con eso creo que tenemos el rol de… Buenas tardes, señor presidente de la comisión, y por su intermedio saludar al Contralor de la República. Aquí hay un tema que me parece importante en su estrategia de anticorrupción. Bueno, para nadie es un secreto que el Perú pierde muchísimo dinero anualmente por concepto de la corrupción, prácticamente que se ha generalizado desde el distrito más pequeño hasta el gobierno nacional, por supuesto. Y me parece que la estrategia, usted lo ha indicado, no es el único ente fiscalizador, pero es el más importante, el actor directo de estas cosas. Yo quisiera, por lo menos que nos explique, y en ese aspecto coincidimos también, en muchos de los aspectos, nosotros tenemos que ponerle todo el punche necesario, coincidir con cada uno de los congresistas, coincidimos también en el proceso de descentralización, para una descentralización efectiva, donde se impulsa o se pretende impulsar una mayor captación por mayores inversiones, es indudable que también la Contraloría tiene que estar presente, pero que debemos tenerla presente, no solamente vemos un edificio muy bonito, no sé si será alquilado o será propio, con mucha gente, pero que hasta la fecha no da resultados. Yo le hago una queja de manera directa. Eso no significa ser agresivo ni nada, sino estoy aquí en el Parlamento indicándole de esto, no hay ninguna cuestión objetiva, sin embargo ahí han llegado más de 3.000, 4.000 millones de soles por canon minero y no se refleja en grandes cosas, solamente en pistas, veredas que a usted va, lo impresiona como una cosa interesante, una ciudad moderna aparentemente, pero en los temas de fondo donde nosotros tenemos que trabajar, no tenemos en recursos hídricos, no tenemos los problemas sustantivos de lo que venimos trabajando, ni las propias carreteras incluso que se necesita. Se ha podido hacer muchísimo con tremenda cantidad, que estoy hablando solamente de una manera periférica, 3.000, 4.000 millones de soles. Queremos tener una presencia importantísima de la Contraloría. Nosotros hoy día hemos conversado con el Contralor que ha llegado aquí, nos ha visitado, y nosotros queremos empoderarlo, porque a veces, según las explicaciones, dice que no trabaja. Por eso decíamos, la estrategia anticorrupción, la Contraloría como eje central, el Poder Judicial también como actor importantísimo, el propio Congreso, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con todo, el propio control ciudadano, etcétera. En gran parte… Y yo quiero, eso sí, en este aspecto, particularmente nosotros sí creemos en que se debe empoderar la Contraloría y también la propia actuación de los congresistas, porque los congresistas no podemos estar ahí en esas tiras y manejes y en cuestiones vinculándonos en determinadas cosas más o menos oscuras, de tal manera que se sientan protegidas algunas empresas, etc. Eso lo hemos conversado con el propio Contralor, nosotros claramente le hemos marcado la cancha también, de manera definitiva, cómo tendríamos que trabajar, y creo que coincidimos en esta tarea. Pero eso sí, queremos ver resultados también. Sabemos de la actuación del Ministerio Público que no acompaña, y eso lo vemos nosotros de una manera directa también, no acompaña de manera decidida, menos el Poder Judicial,
Pero yo creo que el Contralor tiene que estar muy cerca del Congreso de la República, de tal manera de interactuar de manera permanente, porque el Poder Judicial no puede hacer lo que quiere, ni tampoco el propio Ministerio Público. No puede convertirse pues en protector de una serie y generando impunidad sobre estos temas. Pero también para eso necesitamos no solamente empoderar a la Contraloría, sino que la Contraloría también nos presente los casos muy claros, de tal manera que nosotros también seamos parte de esa defensa y que nos comprometamos en el Congreso. Por eso hablábamos, y que coincido también con lo que decía el mejor aval para el inversionista, es tener un Estado lo más honesto y transparente posible. Si tenemos nosotros un Estado, un gobierno regional, los gobiernos locales, en los gobiernos locales, por ejemplo, bien lo indica nuestro amigo, hay infinidad de cosas oscuras y que ellos mismos manejan, inclusive, eso es cierto, pagan ellos al procurador, pero si funcionalmente depende de la Contraloría, no tiene por qué agachar la cabeza, porque esa es una obligación, en todo caso, asume la parte de ese presupuesto que le corresponde al gobierno regional o los gobiernos locales, pero eso no significa que ellos tengan que agachar la cabeza, porque funcionalmente tienen que depender de la Contraloría. Eso por lo menos, eso es nuestra posición y eso es lo que hemos indicado en este sentido, por lo menos en el ámbito que nos corresponde. Yo creo firmemente también en que la labor que van a cumplir las oficinas de control interno, también resultan siendo importantes dentro de este tipo de trabajos, pero hay que tener muy claro aquí, ¿y cómo es que están interactuando en este caso? Aquí en el Perú creamos N oficinas, N nombres les ponemos, por ejemplo, hay en muchos lugares, en el caso concreto, Fiscalía Anticorrupción, han creado una Fiscalía Anticorrupción. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora nos hemos dado cuenta en esta última semana de viaje que el propio fiscal de anticorrupción lo mete a trabajar a su hijo a donde, ¿cómo se llama?, al gobierno regional donde es procurador. Entonces, ya se dan cuenta ustedes, ¿no? O sea, entran, juegan con ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Y eso ni siquiera va a salir registrado pues en los entes, sino ya la información propia de la población ya nos indica todo este tipo de cosas. Tenemos procuradores anticorrupción. Y nosotros ya le hemos preguntado allá si tienen algún tipo de vinculación con la Contraloría, ese es mínimo. Entonces estamos gastando dinero por allá, les ponemos títulos rimbombantes a cada una de estas oficinas y al final de cuentas ninguno contribuye al esquema que nos está planteando el Contralor. Yo quisiera una explicación un poco más amplia y para que todos conozcamos a partir de esa experiencia personal que nos ha tocado vivir durante las últimas semanas y particularmente este último fin de semana, donde hay una serie de entreveros y no sé cómo podríamos, en todo caso, queremos ser proactivos, conjuntamente, trabajar conjuntamente con la Contraloría de una manera mucho más cercana, pero explíquenos usted cómo está entendiendo usted este enjambre de títulos hasta cierto punto rimbombantes, Fiscalía Anticorrupción, Procuradores Anticorrupción, etcétera, y Contralor Anticorrupción en este caso, y al final de cuentas no logramos los objetivos. Por favor, por su intermedio, señor presidente, que el Contralor de alguna manera nos ilustre todo esto de una manera mucho más clara, porque se nos hace una melcocha dentro de una situación bastante complicada, ¿no? Muy enrevesada la cosa, y cuando en el Congreso debemos clarificar las cosas. Si es necesario, hacer una legislación adecuada para que ya no se den estos entreveros y estos enjambres también de vinculaciones entre los propios fiscales, donde llevan a sus familiares, a todo. Entonces, este enjambre es difícil de resolver en todo caso, ¿no? Muchas gracias, congresista Castro. Señor Contralor, tiene usted para contestar las preguntas. Para aquellos congresistas presentes, quienes no lo estuvieran, puede enviarle usted su respuesta por escrito. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy bien. Respecto a las preguntas del señor congresista Alcalá, nos comentaba sobre los ingresos propios de los gobiernos locales, y pues ahora vamos a poner especial atención a este tipo de recaudación, cómo es el manejo más que todo de la recaudación, si se cumple con la directiva de tesorería, los depósitos, a veces mucho se hace mal uso de este tipo de captación porque se utilizan los efectivos para encargos internos que no se rinden, al final se convierte en una caja chica, particularmente de los alcaldes, ¿no?
Entonces, eso lo estamos poniendo especial atención y va a ser a partir del plan que estamos empezando en este último trimestre del año. Adicionalmente, nos comentaba su preocupación sobre el impuesto predial, los arbitrios. Sí, pues, esta es una forma de captación que tienen las municipalidades y lo hemos visto nosotros en los SAT. En las entidades, en los gobiernos locales que tienen su SAT trabajando, y se ha hecho la auditoría y hemos encontrado que estos SAT funcionan mal, porque incluso hemos encontrado que se manipula el sistema de SAT, con el fin al final de obtener recursos y hacer corrupción. O sea, una captación de 1.000, le borran un 0, se convierte en 100, o le borran 2 ceros, se convierte en 10 soles, al final hay una liquidación diaria que es en defecto, o sea, en menor, depositan al banco lo menor y el saldo va a los bolsillos de ajenos y a la institución pública, de corruptos. Entonces, ¿hay informes de la Contraloría? Sí hay informes sobre este tipo de actuación en los SAT, que son los ingresos, pero no nos vamos a quedar ahí, tenemos que ir más allá, tenemos que ir a ver cómo se está haciendo el uso de estos recursos en las diversas instituciones que captan, ¿no? Entonces, ese trabajo lo vamos a hacer y espero en la próxima visita y un poco por la línea de la preocupación del congresista Castro, tenemos que venir con mucha más frecuencia a informar cómo está la actuación en las diversas regiones del país. La liquidación de obras sí es un tema que me preocupa y lo comenté en la presentación que hubo de la cuenta general, porque vemos pues en la cuenta obras en curso del balance general del Estado peruano, que hay miles de millones ahí pendientes, pero son obras que ya están terminadas, culminadas, ya están en uso, y por un trámite meramente administrativo, o también para evitar la verificación de la Contraloría. Recordemos que una obra que no está liquidada no puede ser revisada por la Contraloría. Entonces también se mantiene ahí, es como un candado que nos tiene. Entonces estamos revisando en este momento las directivas, los lineamientos, a ver cómo vamos a obligar, bajo responsabilidad de los titulares, a que comiencen a liquidar. Porque eso es importante, ¿no? Entonces, esa preocupación sí la tenemos mapeada y tenemos que meternos, porque es un montón de recursos que están ahí comprometidos en este tipo de cuentas, ¿no? Donaciones, SUNAT, congresistas, sí hacemos verificación. Mentiría en este momento decirle que no las tengo en este momento mapeadas o no tengo información, pero tenemos donaciones verificadas con auditorías, ya sea de preventivas o de legalidad, donde hemos determinado responsabilidades, ¿no? Entonces, sí es necesario, pues, de repente, mayor información. Mi compromiso de esta reunión es alcanzarle a usted información, qué auditoría hemos hecho a donaciones, si hay algo más que hacer, encantado de sacar adelante mayor número de auditorías con este tipo de actividad. El MEF. En el MEF no es una entidad privilegiada, o sea que no tiene control. Nosotros en el MEF, como en todos los ministerios, tenemos un órgano de control institucional, o sea, un jefe de OSI de Contraloría tiene su equipo, como tiene un plan de trabajo que cumplir. Entonces sí hacemos auditorías, al año por lo menos ese OSI tiene que hacer 6 auditorías posteriores, cumplir su plan. De repente sí no ha habido pues resultados que han saltado a la prensa o es de conocimiento público. Le voy a alcanzar la información de este OSI. Interrupción sobre la materia, ¿no? Sí, es algo específico, sobre todo el Ministerio de Economía. Hace años se ha recibido una donación del Banco Mundial para realizar el CIACE2. Se ha gastado casi el 70% del presupuesto y no se ha licitado, digamos, no sabemos qué se ha hecho con ese fondo. Se ha gastado casi todo el fondo en gastos corrientes, en gasto de personal, pero ¿dónde está pues el CIAF2? Y usted sabe que es urgente el funcionamiento del CIAF2 porque hay gobiernos locales los más alejados que no pueden ahorita incorporarse, ¿no? Muchas gracias. Estimado señor presidente, por su intermedio. Señor congresista, sí, nosotros lo tenemos ubicado, ese objetivo y la auditoría ya está iniciándose sobre el CIAF2, ¿no? que empezó en el año 2012, hay varios millones de dólares financiados por el BID, ya se casi ejecutado la totalidad de los recursos y no hay el sistema desarrollado al momento, ¿no? Ese sí lo tenemos que informar, y es necesario,
Porque nosotros los que hacen gestión es necesario tener un sistema financiero de ejecución del Estado que sea mucho más claro, transparente y que permita mayor análisis en el registro y también en la contabilización. El SIAP actualmente no permite eso. Nosotros como auditores tenemos limitaciones al sacar un reporte. Por ejemplo, el SIAP actualmente no permite sacar libros contables en detalle. No permite tener un registro de compras, de venta a los que venden. Entonces, si queremos hacer cruces, no permite nuestro sistema que tenemos como Estado peruano, tiene limitaciones. Entonces, por eso es necesario el SIAP 2 y lo vamos a revisar. El congresista Violeta, señor presidente, por su intermedio. Sí, pues tenemos ahí el problema de los SOSI, los traslados de recursos, pero el gran problema que tenemos ahí, pues que en el Estado peruano tenemos diversidad de formas de contrataciones de personal, ¿no? Y varios regímenes laborales también que mantenemos. Entonces, encontramos en un OSI que hay la 276, 728, que son CAS, servicios de terceros, de repente están por el FAC. Entonces, hay una serie de situaciones que tenemos que contemplar. Entonces, lo práctico sería, pues, ¿cuánto gastas acá? Trasladas a los recursos, traslada los recursos a la Contraloría y la Contraloría que asuma. Pero hay un procedimiento adicional que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, entrar un poco de detalle al análisis, porque al final son personas que no pueden decir, haz tus cosas y mañana te vas para allá, ¿no? Entonces, tenemos que ver también la parte social, ¿no? La parte social, la parte humana de las personas. Incluso cuando salió la ley, les comento como anécdota, es oportuno, sale la ley y había entidades y OSIs que dijeron, oye, no me conviene pasar a Contraloría, porque donde estoy trabajando, acá tengo beneficios, hasta reparto de utilidades tengo cada fin de año, y a pasar a Contraloría y ahí no voy a tener ese tipo de beneficios. Casos, empresas del Estado, entidades donde su escala remunerativa está por encima de Contraloría. Entonces, lo que hicieron es tramitar internamente de su entidad su traslado o su rotación a otro departamento de donde estaban. Entonces, dejaron de estar en el OSI. Entonces, es el caso contrario, ¿no? Porque la gran mayoría es al revés. La gran mayoría gana por debajo de la Contraloría, que al pasar tendría que hacerle pues la homologación al nivel de Contraloría, y de ahí viene el tema de los recursos adicionales. La emisión de bonos, señor congresista, lo vamos a revisar y que vea la parte legal, formal, y a ver cómo la sacamos adelante. Pero la propuesta es que, como hablamos con el ministro de Economía y su personal especializado, revisemos desde el proyecto de la ley de endeudamiento que está en esta comisión, que es importante, porque ahí dice, voy a emitir en el año 2017 tanta cantidad de miles de millones de soles en bonos. Entonces, revisemos desde ahí la opinión de Contraloría para que se revise en paquete desde la ley, o sea, la parte concerniente a la emisión de bonos. Ya cuando se entre al detalle y la oportunidad que sí tiene que manejar el MES, porque a veces es el tema de información, oportunidad, que tiene que salir al mercado a comprar bonos, sí lo tendría que hacer bajo sus responsabilidades. Pero revisémoslo, señor congresista, para ver el detalle de la parte legal, la normatividad. El acceso a la base de datos es importantísimo pues, para la evaluación de las acciones para las declaraciones de ingresos y rentas, y específicamente pues la última línea de la SBS es la UIF, ¿no? Que tendríamos que hacerlo de acuerdo pues a los permisos que en este caso nos podría autorizar el ministerio, y de ser el caso extremo como hacemos ahora por medio de un juez que tiene que autorizar el acceso a la información de tipo personal. Porque lo ideal para nosotros es, cuando vamos a una auditoría, si tendríamos esta información ya en nuestra base de datos, toda la información, yo voy a una auditoría a un gobierno regional, por ejemplo, entonces yo en automático voy a ver cómo está la declaración jurada del gobernador regional, cómo están sus indicios a nivel de él y toda su familia. Hay de repente hay un lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Entonces ya voy marcando una ruta clara, sin adelantar opinión, pero por lo menos voy a tener una ruta clara por dónde voy a caminar. Entonces hemos encontrado nosotros claramente que un alcalde que gana 5.000, 6.000 soles, como en menos que acabe su gestión ya tiene 2 casas, carros y todo. Y no los declara, ¿no? Pero sí están a nombre pues, de los hijos, hermanos, primos y todo. Entonces tengo que hacer esa evaluación, no solamente él, sino de todo su contexto familiar que tiene, si lo pudiera hacer, ¿no? Bien.
el congresista Villanueva se retiró, congresista Dipa, sí vamos a poner especial atención a lo que son las irrigaciones, los proyectos de inversión pública, que es importantísimo para nosotros. Tenemos mapeada una serie de obras de gran envergadura, que las tenemos nosotros ahora ya en el plan de acción para el 2016 y 2017. Importante el tema que nos comenta el congresista Castro, ¿no? Trabajar de la mano con el Congreso. La Contraloría cerca al Congreso es importantísimo para nosotros. Nosotros habíamos propuesto, para empezar, esta cercanía, una oficina de enlace dentro del Congreso. Y no solamente esta oficina es para que la Contraloría esté haciendo control al Congreso, no. Propusimos crear una oficina de enlace dentro del Congreso para que ustedes, señores congresistas, tengan la información a la mano. Información que es necesaria para que cumplan su función legislativa. A veces hacen requerimientos, hacen denuncias, necesitan de información. Entonces tendrían acá una oficina donde tendrían nuestra base de datos de Contraloría a su disposición. Se hizo la auditoría, qué se hizo acá, cómo va esta auditoría, en qué situación. Entonces, cuando ustedes necesitan esta información, ahora, ¿qué tienen que hacer? Hacer un oficio, ingresar por mesa de partes a Contraloría, esperar la respuesta. Entonces, empezamos con esa propuesta. He recibido como respuesta a esta propuesta que se ha denegado en la comisión, en la mesa directiva, me parece. Pero si es posible, retomemos este asunto porque es importante. Nosotros no queremos venir a hacer control a la función legislativa, queremos ayudar en su función legislativa que sea más efectiva con información de la Contraloría, nada más, ese es el tema. Empecemos a acercarnos y hacer un trabajo de manera conjunta y coordinada. Importante también que a partir de ahora la Contraloría nos hemos propuesto que ya no nos que ya no nos midan ustedes, que ustedes son el ente a quien tengo que reportar, ya no me midan a cuántos funcionarios he metido a la cárcel o a cuántos he denunciado por corrupción. Entonces sabemos todos y con preocupación que en el Perú se pierde un promedio de 10.000 a 12.000 millones al año por corrupción. Entonces, en este momento que hemos hecho en Contraloría, hemos contratado un estudio de economistas que me sustente esta cifra en base a la información que disponemos, para que a partir de ahora y hacia adelante en lo que queda de la gestión, entonces yo tengo que decir como Contraloría, para el 2017 tengo que reducir estos 10.000 millones, si está sustentado, que ya no van a ser 10.000, tienen que ser 8.000. Y así, año a año, se me mida por metas, por resultados, por reducir la corrupción. No se me mida a cuántos he denunciado. Entonces, el tema es, como país tenemos que trabajar de manera conjunta y coordinada para reducir la corrupción en el país, que es un flagelo que día a día nos está matando, y está matando a quién, a la niñez, al futuro de este país. Señor presidente, muchas gracias. Muy agradecido al señor Edgar. Una cuestión cortita, por favor. Sí, cortita. Yo tengo aquí el caso que es necesario que también lo conozca y lo conozcan públicamente. En primer lugar, hemos conversado con el Contralor Regional y nos indica, y eso debe estar pasando también en todo el país, lo decimos públicamente para que los conozcamos, nos indica que las autoridades locales o regionales no le brindan también toda la información que requiere la Contraloría para hacer las investigaciones, ocultan la información, etc. Sobre eso también nosotros tenemos que merituar para ver qué sanciones se puede dar a las personas que ocultan, y eso por un lado. Por otro lado, hay una donación, y le voy a decir, la empresa de Sauder, por ejemplo, ha donado 90 millones de soles, bajo un contrato supuestamente secreto, o un convenio secreto. Y lamentablemente se decía que nadie podía conocerlo. Hemos tenido que intervenir nosotros y recién nos han dado una copia, algo que ni siquiera lo conocía, creo, la Contraloría. Sobre esos temas, es necesario que lo conozcan también, porque estos fondos, según lo que indican, que es como es una donación, dice que no tiene, y eso le consulta también el Contralor, no tiene nadie que ver al respecto. Y eso es falso, porque cuando una empresa, como en este caso Sauder, dona esto, o son dos cosas, o se deduce de impuestos, o caso contrario también, y se incorpora dentro de los gastos de la empresa de tal manera que disminuye la utilidad. Al disminuir la utilidad es indudable que va a pagar menos impuesto a la renta. Entonces nosotros estamos directamente comprometidos en ese tema también. Quisiera la opinión en este caso del Contralor.
Y también el tema, si están ustedes viendo el tema de horas por impuestos, porque por ahí hay una elusión tributaria también, etcétera, que no solamente tienen que trabajar con la SUNAT, sino también tienen que estar en la Contraloría, porque también ahí hay un dinero que se... Congresista, ¿puedo concluir, por favor? Gracias, una breve intervención. Yo creo que hemos terminado, pero le daré por excepción la última interrupción y que sea muy breve, por favor. Gracias, presidente. Simplemente aprovechar la oportunidad que lo veo al Contralor de la República. Acá, en la gestión anterior, tuvimos 21 denuncias y en ese tiempo era el Vicecontralor de la República y justamente nos acompañó con el fiscal de la Nación a la región Lima Provincias en la ciudad de Huacho, donde formulamos 21 denuncias, de las cuales en la Contraloría se pararon 8 denuncias. Y el vicecontralor, el ahora contralor, era el encargado de seguir la investigación. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuestas, pese a las reiteradas comunicaciones por escrito que le hemos hecho, no hemos tenido respuesta. Me gustaría pues que se digne dar respuestas a la comunicación, si no, no vamos a poder luchar contra la corrupción. Gracias, señor Contralor. ¿Tiene algo que comentar? Bien. Inmediatamente llegando a la oficina, señor congresista, le voy a alcanzar las denuncias del Estado respecto a esa audiencia pública que fue bastante movida ese día, me acuerdo que casi nos pegan ahí. Bien, no se preocupe, le voy a llegar la información. Okay. Y el tema de las donaciones, permítame, señor presidente, muy breve. Hay que diferenciar el tipo de donación, ¿no? Hay donaciones en efectivo y donaciones en equipos que normalmente se hace en las compras que hacen las empresas, ¿no? Entonces coordinan con la municipalidad o gobierno regional y ahí tiene que haber un acuerdo previo para aprobar un listado de compras y al final todo esto se tiene que incorporar al presupuesto, ya sea en bienes o en efectivo, y al final son recursos públicos y todo está sujeto pues a la auditoría. El tema de la información, si la tuviese, me la alcanza y inmediatamente lo revisamos. Muchas gracias al señor Contralor Edgar Alarcón Tejada por su presentación en esta comisión y lo invitamos a retirarse de la sala cuando lo estime conveniente. Igualmente a los señores congresistas se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde en que viene el ministro de la Producción. Muchas gracias.